a una amiga que ustedes conocen y que respetamos, admiramos. Es la querida Renata Turrent, asesora en políticas públicas, analista y miembro de esta familia Sin Censura, quien teníamos ya un rato que no saludábamos, pero siempre estamos al pendiente de lo que dice y de lo que hace. Querida Renata, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Ay, mi queridísimo Vicente, qué hermosa bienvenida. No sabes el gusto que me da estar aquí de regreso. Estoy tratando de mover todo para poder regresar aquí los jueves, solo que me pusieron una junta a esta hora, pero estoy de verdad moviendo mar y tierra para estar contigo y este auditorio tan bello. Muchas gracias, querida Renata, lo sabemos tu compromiso con la verdad y con esta familia. Oye, Renata, pues te quiero preguntar tu opinión acerca de estos jaloneos rumbo a la Cumbre de las Américas. Y digo jaloneos porque sí que hay negociaciones. Le urge a Estados Unidos que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a Los Ángeles el próximo mes a esta Cumbre de las Américas. Dame tu opinión, porque ayer tuvo precisamente una reunión virtual el presidente y todo parece indicar que nada está dicho o nada está definido de si se va a invitar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, como lo ha pedido el presidente, que se invite a todos, o si el presidente se baja. En fin, dame tu opinión de lo que está ocurriendo, que me parece interesantísimo, tanto del Río Bravo para abajo, como para un Estados Unidos que va rumbo al proceso electoral, que podría regresar a Donald Trump a la presidencia por lo debilitado que veo al presidente actual Joe Biden. Totalmente, es interesantísimo, de verdad son tiempos mágicos para vivir la política de nuestro país. Creo que a mí me gustaría empezar diciendo un dato que yo no tenía muy claro y que me parece muy interesante, que además de los países que ya se posicionaron detrás de México para decir, oh, oigan, tenemos que invitar a todos, esto es una cumbre de las Américas, estos países que sonaron mucho, que fue Nicaragua, Honduras, Bolivia, Argentina, un poco de tibieza, pero también acompañó al presidente en decir hay que invitar a todos. También hay varios países del Caribe, lo que pasa es que de pronto no hablamos tanto del Caribe, que dijeron que no van a menos de que se inviten a todos. Me parece que son como 12 de los países del Caribe que dijeron que no van. Entonces, el presidente Biden se enfrenta a una situación muy compleja en el contexto que tú ya bien mencionas de un debilitamiento político por su actuar en este tiempo que lleva siendo presidente, ¿no? Entonces se enfrenta a una cumbre en donde va a tener a la mitad de los invitados, porque el Caribe ya dijo no vamos, ¿no? Varios del Caribe dicen no vamos, a menos de que vayan todos. Por supuesto, el presidente López Obrador, por el liderazgo que ha podido construir en América Latina y el Caribe, es, digamos, la pieza más importante en esta cumbre, la pieza que faltaría, ¿no? Más importante, más relevante, y la que haría que esto fuera una nota. Pero creo que el hecho de que varios países hayan dicho, pues no vamos, acompañamos al presidente López Obrador, a pesar de que estos países del Caribe, repito, no se haya hecho mucho conversatorio al respecto, creo que habla muchísimo de la política exterior que ha logrado construir el presidente López Obrador. Esto no es algo que se le ocurrió, que fue un disparate, como ha tratado de construir esa narrativa la oposición. Ha dicho, el presidente ya salió con otro disparate. No. El presidente López Obrador lleva varios años construyendo esto. Hizo un anuncio muy claro en la CELAC, no sé si recuerdan ese gran discurso que da en la CELAC diciendo, México, entre líneas dijo, ¿no? México se propone como líder en América Latina y el Caribe para poder ser un bloque fuerte de negociación con Estados Unidos, para que de esa forma Estados Unidos voltee hacia abajo y hagamos esa gran alianza de toda América, de todo el continente, desde Canadá hasta Argentina. Creo que tiene muchas posibilidades de que esto camine, como bien decía, sobre todo en este contexto donde Biden tiene muchísimos problemas de políticos dentro de su país. Es interesantísimo lo que hace el presidente López Obrador. Y bueno, hacia México, hacia nuestro país,
no sorprende una oposición mezquina, ¿no? Que, por cierto, entre otras cosas, se está colgando del tema de Cuba por los doctores para arremeter contra, entre comillas, la dictadura que está siendo financiada por el aspirante a dictador López Obrador, nótese mi sarcasmo, porque así lo manejan, así lo manejan con ese nivel tan, pues tan bajo. Totalmente. En primer lugar, yo quisiera solidarizarme con los médicos cubanos que están viniendo a hacer un acto de humanismo, van a venir a este país a hacer un acto de humanismo tremendo, porque los neoliberales desmantelaron el sistema de salud. Es por eso que no tenemos médicos suficientes, porque no apoyaron a los médicos, porque no dejaban que entraran a las universidades las personas, porque desmantelaron el sistema educativo para poder formar a estos médicos y porque privatizaron de manera muy escondida y disfrazada el sistema de salud. Y entonces hoy Cuba, nuestros hermanos cubanos están ayudando a nuestro país a venir y yo me imagino siendo una persona médica cubana que va a venir a ayudar a este país, que le hacen falta médicos, que escuchar las cosas tan xenófobas que ha dicho la oposición me parece lamentable y yo le extiendo un abrazo solidario y un agradecimiento muy profundo a nuestros hermanos y hermanas médicas cubanas que van a venir a nuestro país a apoyar este sueño que tiene el presidente de ampliar, mejorar el sistema de salud. A mí me gustaría empezar por eso. Pero además, por supuesto que tienes razón en lo que mencionas, que esto teje una narrativa en contra de Cuba y esos países dictadores que y pongo comillas no porque no haya problemas de democracia en algunos de estos países, pero problemas de democracia hubo aquí en México. En 2006 se robaron una elección, por Dios, y nadie nos dejó de invitar a una cumbre simplemente por el hecho de que quien se robó esa elección era un criminal, lo digo con todo respeto, pero un criminal que le hacía el mandado y le hacía los favores a los gringos, y por eso no les parecía problemático que alguien que no tenía la legitimidad política, como fue Calderón, se hubiera robado la presidencia. Problemas de legitimidad política, problemas de cuestiones antidemocráticas, antiderechos humanos, la tienen los mismos gringos. No recordemos que ayer estaban apoyando, apenas hace unos cuantos meses, estaban apoyando el golpe de Estado en Bolivia. Entonces no tienen la autoridad moral para venir a decirle a los países que sí es antidemocrático y que no, porque nada es más antidemocrático que apoyar un golpe de Estado en un país que no es el tuyo, ni en el tuyo, ¿no? Pero por supuesto que todavía peor en un país que no es el tuyo. Se jactan de decir, no, nosotros no hablamos con países dictadores como es Venezuela, pero también ayer estaban negociando, estaban sentados para poder negociar exportar hidrocarburos de ese país por el problema tan grave que existe de hidrocarburos dada la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, es muy hipócrita todo esto que dice la oposición y esto que escribe, por ejemplo, Jorge Ramos al respecto. Cuando Estados Unidos ha tenido gravísimos problemas de violaciones a derechos humanos y de violaciones a democracias, ha tumbado países que han elegido a líderes democráticos de izquierda una y otra vez en América Latina. Entonces, pues me parece muy hipócrita de la oposición y también del gobierno estadounidense querer venir a dar lecciones de democracia y de rectitud en materia de derechos humanos cuando ni siquiera ellos en su propio hogar lo hacen. Fíjate nada más, revisando la cobertura que le dan medios y personajes en Estados Unidos a esto. María Elvira Salazar, congresista estadounidense y periodista en algún momento, una Lili Telles, nada más para que entiendan, en México, una Lili Telles en Estados Unidos dice: Biden se ha rendido oficialmente ante los dictadores de América. Le regresó negocios al régimen cubano y ahora retira sanciones contra Maduro en Venezuela para comprar petróleo manchado con sangre.
No nos olvidaremos de esto en noviembre. Esto creo que es lo que puede complicar el sueño, la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos sean incluidos y que en algún momento avance su idea de esta unión americana como en la Unión Europea. Por su parte, por ejemplo, medios como The Hill dice que estos movimientos políticos de Biden hacia Cuba y Venezuela puede lastimarle y restarle votos demócratas con hispanos, sobre todo en la Florida. Nada más para que se den una idea de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que no podemos desestimarlo, porque si Biden dice no a Venezuela, no a Nicaragua, no a Cuba, la oposición en México, los medios contra la 4T van a decir, le dio una bofetada a Biden, Andrés Manuel López Obrador, y no es así, Renata. Yo ya me estoy adelantando porque puede ocurrir, y aquí se lo decimos primero en Sin Censura. No tiene nada que ver en ese sentido como lo van a querer plantear en caso de que Joe Biden decida no a Cuba, no a Venezuela, no a Nicaragua para la Cumbre de las Américas. Totalmente de acuerdo, y ya vi los encabezados del Reforma. Biden aplasta a López Obrador porque aplasta su propuesta de América. Por supuesto que si Biden decide no hacerlo, será la lectura que yo le doy, pues será muy clara, ¿no? Tienen ellos elecciones en noviembre, elecciones intermedias en noviembre, y va a estar cediendo a la presión de los republicanos y haciendo un cálculo político en el cual él pensará que pelearse tan fuerte con los republicanos y quizá, como ya mencionabas, los cubanos en Florida, le sea más caro que hacer una alianza política con los latinos que están hoy muy politizados gracias a la presencia de López Obrador y a esta nueva relación entre México y Estados Unidos. Yo, en lo personal, considero que Biden está cayendo en ese error que otra vez, que lo ha llevado a esta poca legitimidad política que tiene hoy, que es querer quedar bien con todo mundo y no ser firme con sus convicciones, ¿no? Cuales quieran que sea, podemos estar o no de acuerdo con sus convicciones, pero lo que me parece que le está pasando a Biden es que con tal de quedar bien con todo el mundo, no está quedando bien con nadie. Entonces, con tal de acercarse un poco a los republicanos, entonces pierde al ala progresista, incluyendo a los latinos, de los demócratas, y entonces no acaba, pero tampoco va a agarrar el apoyo de los republicanos o de los demócratas de más derecha, no lo va a agarrar, ¿no? Porque no está siendo firme con ninguna convicción, y como bien dice el presidente López Obrador, a los que luego se acaban yendo hacia el centro, dicho sea de paso, en un país ya muy de derecha como es Estados Unidos, pues acaban quedándose muy solos, ¿no? Entonces yo considero que dada la poca legitimidad política que tiene Biden, la fortaleza que tiene el presidente López Obrador, no solo con los países latinoamericanos, sino con los hermanos migrantes en Estados Unidos, yo considero que sería un error político quererse aliar con los republicanos, que de igual forma no van a operarle, no van a acercarse a él, porque ellos tienen muy clara su ruta es Trump hacia el 24. Entonces consideraría que sería un error político no hacer esa gran cumbre con todos los países, porque además incluso la foto de esa cumbre con la mitad de los países asistiendo, la mitad de los países que se convocó, que acaben asistiendo, pues lo deja muy débil, ¿no? En su propio territorio, en su propia América, sobre todo en el contexto de que ha tenido un fracaso fuerte en la salida en la guerra de Medio Oriente y ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces yo todavía tengo un poco de fe en que reaccione, en que haga este cálculo político y que no deje, digamos, que no subestime el poder político que tiene Andrés Manuel López Obrador, repito, no solo en América Latina, sino con la movilización de nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos. Mi querida Renata Turrent, como siempre es un placer saludarte, te agradezco mucho tu generosidad y espero que ya podamos restablecer
semana tras semana estos enlaces. Cuando te lo permita la agenda, por lo menos, te estaremos molestando para escuchar tus opiniones, tus comentarios, y cerremos invitando también a la gente a tu programa en televisión allá en la Ciudad de México, a tus espacios en redes sociales, porque siempre estoy al pendiente de lo que escribes, querida Renata. Ay, no, mi querido Vicente, no es molestia, al contrario, yo los extraño muchísimo a ti, a toda la audiencia, al equipo de producción. De verdad, para mí es un espacio sagrado con ustedes, y le agradezco a toda la gente que amablemente nos escucha. Aquí voy a estar en el chat un ratito más contestando preguntas si lo necesitan. Yo nada más, antes de decir dónde me encuentran, quisiera mandarte un fuerte abrazo por todo lo que has pasado. He estado muy atenta en redes apoyándote, pero bueno, no había tenido la oportunidad de hablar contigo en directo, y quiero solidarizarme por toda la violencia que has vivido. Es inaceptable, y habemos literalmente millones de personas que te apoyamos, querido Vicente. Entonces te mando un fuertísimo abrazo por todo lo que estás pasando. Gracias, querida. Y pues a mí me pueden encontrar en el Aquelarre. Mi programa es los miércoles a las 10 de la noche por Capital 21. Nos pueden encontrar en redes sociales también, si están fuera de la Ciudad de México. En mis redes sociales es @rturrent, en Twitter y en Instagram. Y hoy los invito a leer la revista que estoy colaborando. Soy la subdirectora de esa revista que dirige Fabricio Mejía. Todo este número hablamos de la reforma electoral. Escribe Pablo Gómez, que fue autor de esa iniciativa de reforma. Está de verdad buenísima. Los moneros tienen ahí sus cartones. Está realmente buena. Está en mis redes sociales y se llama Sentido Común. También así la pueden encontrar en redes. Ahorita se la dejo en el chat también. Claro que sí, vamos a estar al pendiente. Por lo pronto te mando un abrazote y me saludas a Renatititititititita, por favor. Ya no está tan chica, pero claro que sí. Un abrazo fuerte, querido Vicente, a ti y todo el auditorio. Saludos a la familia. Gracias, Renata Turrent, la querida Renata Turrent, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.